Sábado con esto. Bien, bien. Esta oportunidad toca lo que es hacer un poco recuento de una obra en particular de Alejandro Dumas, La Dama de Camelias. Una obra que se le podría decir romántica, en la que nos detalla la vida y los sucesos que pasa una cortesana. eh, entonces, de alguna u otra manera, una justificación por parte del autor de, de entrevernos que en lo más recóndito, o sea, entre los personajes mal vistos por la sociedad, se puede llegar en el encontrar el amor, eh, la caridad, el respeto que se debería tener. Eh, una obra excelente en las que nos muestra a Margarita, personaje eh, enfermiza que a su temprana edad fallecen producto de una enfermedad hereditaria por parte de su madre. Eh, en un recuento que nos permite conocer un poco de eh, las, las costumbres o las maneras que ellas eh, afrontan para lo que es llegar o sobrevivir en la vida de tantos prejuicios que convalecen a ellas. El desarrollo de la obra nos suena, por ejemplo, que nuestro personaje eh, dice que el relato se encuentra con un rótulo el 12 de un día, ¿no? Se podríamos mencionar un 12 de marzo de 1847, en lo que hay un rótulo y en la que es encontrado que va a haber una subasta dentro de 4 días. Entonces, el 16 de marzo, en lo que sería la subasta, en lo que detalla que de las pertenencias de una mujer, o sea, de las pertenencias valorativas, tanto ya sea de casas. Entonces, ahí es adquirido un libro por parte del personaje, un libro titulado. Por la adquisición de esos libros, de ese libro, es en lo que nos permite conocer un poco el trama, el giro de la obra. El libro titulado, porque me dice Manuel Laus. En ello nos permite conocer, por ejemplo, el dueño o el acreedor de ese libro viene en reclamación. Hablamos de Armando, un personaje o la persona que es el personaje amada de lo que es Margarita, Armando Duval. Armando Duval es un hombre que se enamora eh, de de Margarita. Él lo conoce en uno de sus viajes a París, que Margarita frecuentaba lo que es al teatro. En ello conocen que da anodado, entusiasmado con la belleza de Margarita. Margarita se resalta por la belleza peculiar que les distinguía de las otras cortesanas. Entonces, en su primer encuentro, eh, o claro, en su primer encuentro no llegan a entrelazar la amistad, no se llegan a congeniarse, ya que tienen una serie de, o no una más, un incidente en las que por el orgullo propio de Armando, él se va, porque de alguna otra manera ella trata de congraciar, eh, sin embargo, Margarita
cae en especie de sarcasmo, de risa, entonces Armando no lo toma bien y se va de eso, se pierde eso, entonces eh, eh, tiempo después vuelve a encontrarse, pero ya con los años ya pasados, ya un poco maduros, hablamos de Margarita, 2 años, han pasado 2 años. Entonces, otra vez él quiere, llega, o sea, quiere otra vez entrelazar, quiere hablar o comunicarse con ella. Entonces, al no poder eh, eh, con ella, hace una de lo que es conversaciones con la que era su acompañante. Y por consiguiente, su acompañante conocía a Armando Dupin. Ahora, la cuestión es quién era el acompañante. Hablamos de Prudencia. Prudencia. Entonces, ella le permite que le visitara a su casa Prudencia. O sea, Prudencia le invita a su casa a Armando Dupin. Armando Dupin se va a su casa, entonces en ello ella le dice que le presenten. Además, contextualizando, vivía en un apartamento tanto Prudencia como Margarita. Entonces había una comunicación por el tocador donde ella, Margarita, podía comunicarse con Prudencia y Margarita, de igual forma, Prudencia con Margarita. Entonces en ello Margarita tenía una visita del conde, eh, que siempre le frecuentaba, que siempre nos cuenta que le aborrecía, sobre todo a Margarita, pero que tenía que soportar porque condes son los que solventaban eh, los gastos de Margarita, que no eran poco, era de alguna u otra manera altos. Entonces tenía que soportar porque les pagaba los caprichos. Inclusive les había llegado a comprar un carrito. Ahora, y la cuestión es que Margarita estaba enferma, pues, y una enfermedad. eh, eh, no, 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 no perdona nada. Eh, Llegan a conocerse hasta el punto de que Armando Dupin queda enamorado. Ella también se enamora en acto de eso, de declararse a ella. Ella no trata de no creerle porque al, a las circunstancias de cómo se encontraban, porque ella era una cortesana conocida en nuestros vocabulario, nosotros una prostituta. Eh, entonces, su misma condición a ella no le permitía amar o tener un amante o enamorado, como se puede decir hoy por hoy. Entonces, Armando Dupin dice, se enamora, ¿no? Muy aparte de conocer su condición. Eh, Ahora, hay un incidente en lo que ella es mantenida por un personaje, porque aún por un anciano. Este anciano, ¿por qué? Porque eh, le parecía a una de sus hijas que por una enfermedad había fallecido. Entonces el anciano, para reconfortar su sentimiento, para sentirse que su hija sigue viva, él de alguna otra manera lo adapta o lo adopta, ¿no? Eh, Llegando a pagar su- los- la casa o el arrendamiento, visitando en ocasiones, ¿no? En ocasiones, a diferencia del conde que era reiterativo, que les frecuentaba con halagos, con
regalos que, que se iba acumulando. La cosa es que después de haberse Margarita muerta, eh, la Margarita muere, ¿no? Entonces Armando Dupin eh, trata de que de sacar los permisos por parte de sus familiares y trasladar la tumba a un lugar mucho más mejor donde se encontraba. Entonces, es ahí donde nos relata los sucesos, los momentos, el acto del enamoramiento, las números de cartas que había enviado Margarita. Eh, Hay un lugar, por ejemplo, dentro del desarrollo, Margarita y Alejandro Dupin salen afuera de París, ¿no? A un lugar lejano, lo que es a- al campo, en donde ellos eh, ven eh, o viven a su plenitud de ser enamorados, de gozar en su máximo esplendor, de consumar el acto de, de enamoramiento, de relaciones, ¿no? Entonces, dada el punto que el padre de Alejandro Dupin llega, ¿no? Y esta tiene que, y, y este viene con la sana intención de ver a su hijo, porque ya no llegaba a visitar a su hijo, ¿no? Porque antes de conocer a Margarita, siempre visitaba, era un muchacho responsable, un muchacho que era pendiente del bienestar de su papá, de su hermano. Entonces hace una serie de recriminaciones a su hijo, porque estaba con una mujer así, una cortesana, porque en ellas no se podía ver lo que es el amor. eh, de alguna otra manera trata de obligar de regresar y no, no, no lo obedece, hasta tal punto de ir en contra de su mandato. En ello que nos relata que el padre de, de Alejandro visita, ¿no? Visita a Margarita. Entonces, el papá de Alejandro Duval, Armando Duval, eh, le hace, en primer lugar, se llega con un poco de altanería a lo que es a Margarita para imponer porque a dejar a su hijo, ¿no? Pero que él se da cuenta que en sí realmente Margarita la ama. Eh, Al saber esto, al comprobar esto, entonces le hace una súplica, que debería de alejarse de su hijo porque había una familia acomodada, que su hijo estaba, que pretendía a su hija, ¿no? O sea, la hermana de Armando Duval, y por consiguiente todos sus familiares tenían que estar presentes en la boda y que sus relaciones sean sanas y que no se les permitiría tener de que uno de sus hijos o que uno de los familiares por parte de su esposa, de aquel joven enamorado de su hija, permitiese que tuviera un amante un amante a una cortesana. Entonces se le podría ver que hay un acto de sacrificio por Margarita para lo que es a la hija de o la hermana de Armando Duval. Hace un pacto de que él lo va a abandonar con su dolor, en el dolor de corazón. Entonces, en el trayecto de que
de París hacia el lugar donde se encontraba, eh, eh, ella se va regreso a París, eh, a la vida cotidiana que siempre solía hacer, porque recordemos, o mejor dicho, Margarita había dejado ya de hacer lo que hacía porque se había enamorado. Ya no recibía las visitas del conde, mucho menos de, de, de sus, eh, de los personajes que querían pasar con ella. Entonces ella había dejado eso, entonces con la sana idea de vivir con Armando Dupin, inclusive por los gastos que tenía, empezó a hipotecar la casa, a vender sus joyas con con la idea de cambiar su vida. Entonces se rompe ese pacto, entonces se rompe ese pacto, otra vez vuelve a recibir las visitas del conde. eh, por ello Armando se molesta hasta tal punto eh, a ver, ¿qué se puede decir? De odiar y de no querer volver a ver. Inclusive ahí la comunicación se entrelaza en lo que es por cartas, cartas, cartas. En una de esas cartas ella le dice él se dice que va a regresar a su tierra con su papá, que había comprobado que le había engañado. Y entonces regresan. Tiempo después, entonces Armando Duval se va de aquel París con la idea de olvidar a Margarita, pero que sin embargo no llega a olvidar, piensa constantemente en ella todos los días hasta tal punto de casi caer a una enfermedad. Regresa otra vez a París, encuentra otra vez a Margarita, pero con la sana idea, con la misma idea eh, con la misma idea o con el mismo sentimiento de cólera o rencor que sentía hacia Margarita, pero con la fina idea de encontrar ella, de hablar con ella. Entonces, en uno de esos lugares que sí él frecuentaba, por ejemplo, encuentra a Margarita, conversan el por qué había hecho lo que había hecho. Ella no tiene el valor de decirlo, sin embargo, que por un acto de cólera o en esos momentos se presentaba eh, eh, ya con una seriedad o con una enfermedad ya convaleciente, se veía mucho más pálida cada día. Entonces es que a su regreso también, ya cargado con sus cóleras, todo, trata de generarle, o causarle más dolor, o mejor dicho, generarle celos eh, con una joven muy hermosa, una chica eh, que también era cortesana, ¿no? Olimpia, una chica bellísima con la que trata de mortificarlo o lastimarla, lo que es a Margarita, porque en sí Margarita se había enamorado profundamente de Armando Dupin, como también Armando Dupin estaba enamorado. Entonces, eh, mediante esos actos, por ejemplo, le hacía las visitas la Olimpia. En uno de esos con Olimpia eh, se llegan a pelear, ¿no? O sea, intercambio de palabras con lo que es Margarita. Ahora, en lo que es referente a Margarita, con
con lo que es con su enfermedad avanzada, eh, decide, por ejemplo, ir a viajar a Inglaterra con no, para producto de esas eh, mal y bienes que se provocaba con Olimpia y Armando de Palma. Entonces, él también viaja. Durante su viaje, entonces recibe una serie de cartas o varias cartas, pero que no son escritas, varias cartas, pero que no son al detalle el por qué es su actitud de comportarse, por qué había vuelto a lo que es a, a su vida ordinaria. Eh, Hay un sinnúmero de cartas que eh, Julia Duprat en las que tenía bajo su poder en la que nos detallan el momento de que se relata el por qué había hecho esto, que había sido gracias por la súplica de su papá. Entonces ella muere el 2 de febrero de 1847, por lo que podríamos ver que más allá de las vivencias o lo que es el que se vivía, Margarita tenía un amor profundo y que por ese amor hacía un sacrificio. En ello también podemos resaltar la gratitud por parte del padre de Alejandro Armando Dupont, en la que manda una carta, ¿no? Agradeciendo el sacrificio que hacía Margarita, porque gracias a ese sacrificio su hija se había casado y, y que en gratitud a ella le mandaba una cantidad de dinero para así poder solventar los gastos. Eh, Recuerdo de esta forma que Margarita nos trata de entender, o sea, mediante ello, eh, Alejandro Dumas nos hace eh, llegar que a través así sea una mujer de cortesana, el amor eh, se puede dar. De, de, de el amor, digo, el amor de parejas, de enamorarse de una persona, eh, no está al margen de ello, ¿no? Porque como nos muestra en la obra, Margarita, por las condiciones que estaba, se permite sacrificar por el bienestar, por el allegado de su del Armando Duarte. Entonces, de esa forma nos permite ver que más allá de ello, de las circunstancias que puede ver o haber, se puede llegar, querer y amar. Corteza. Ahora, dentro del giro en el entorno de lo que es a las mujeres cortesanas, nos muestra que nada es gratis, que no hay amistad, que todo lo que nos rodea, lo que rodea a ellas es por fin a cambio de algo. Y Clara muestra esta imprudencia, ¿no? En cada recado, en cada favor que hacía, eh, le sacaba algo, una cierta cantidad, ya sea por con los vestidos, con las joyas, siempre ella sacaba un beneficio aparte. Es más, eh, Prudencia también así había sido una cortesana, ¿no? Y que también usaba de una buena, digamos,
concepción o una buena trayectoria que les permitía aconsejar. Eh, claro está que por su conveniencia, eh, es entonces que a nosotros nos permite ver que hasta el amor o sea, el enamoramiento puede surgir en lo que es en, en una corteza. Entonces, Armando Dupin cuenta a través de eso, a través de las cartas que le permiten leer nos permite leer los número de cartas desde el inicio de sus achaques de Margarita hasta el momento de su muerte. Claro está que en los últimos días o en los últimos meses ya ella no podía escribir, sino que escribía a su amiga, que era que los últimos cartas había escrito Julia, que es por ello que mediante ella llegamos a conocer los sucesos, los acontecimientos que había que suscitan al entorno de Margarita. Pues bien, eso es respecto al, a lo que es a la Dama de Camelias. A ver, la Dama de Camelias es del título, más que todo se trata porque el florero de aquella mujer, de Margarita, Margarita es la que es la persona, la Dama de Camelias, porque siempre había una camelias, camelias, por eso, Dama de Camelias. La camelia es un tipo de flor, por ello. Siempre había dos tipos en cierto tiempo. Los primeros 20 o 15 días era de blanca, después roja, por eso. Siempre veías en sus andares, en los teatros, en los parques que frecuentaba, acompañada de un ramo de las camelias. Y es por ello que sale lo que es la Dama de Camelias. Eh, Armando es como nos cuenta, ¿no? Que de haberlas hecho las gestiones de poder trasladar su tumba, de su tumba a un lugar eh, más cómodo, porque al inicio nos cuentan, ¿no? Que había estado abandonado, que después de haber su visita de pan, tenía un cierto cuidado, una misura sobre la tumba. Y los hechos nos cuenta por una serie de cartas y cuenta por presencia nos cuenta o el relato se da por primera persona por lo que es el Armando Dubars. Eso ha sido respecto a lo que es la Dama de Camelias. Damos por punto finalizado de esta obra. Será hasta la próxima. Chau, chau.